Francisco Ignacio Madero fue un empresario, escritor, filántropo y político mexicano, que llegó a ser presidente de México en 1911. Madero es recordado principalmente por ser el iniciador de la Revolución Mexicana, para derrocar exitosamente a Porfirio Díaz, el cual llevaba 35 años en la presidencia. Pero el gusto le duró poco, pues moriría asesinado en un golpe de Estado, a tan solo 15 meses de haber sido electo presidente. Sin embargo, hay un aspecto del llamado apóstol de la democracia, del cual no se habla, ni se enseña en las escuelas. Un aspecto, el cual está muy bien documentado por los historiadores e investigadores, y es que Madero era un médium espiritista. Y más sorprendente aún, es que fueron los espíritus los que lo incitaron a iniciar la Revolución Mexicana. En 1891, cuando Madero tenía 17 años, un día se encontró en la biblioteca de su padre varias ediciones de una revista francesa, llamada La Revue Spirite, escritas por Allan Kardec. Madero quedó fascinado por estas, y decidió irse a estudiar a Francia. Durante su estadía en aquel lejano país, descubrió que él también era medium psicográfico, o escribiente, y que podría recibir mensajes de los espíritus. Y así, pudo escribir muchas comunicaciones de personas ya fallecidas, incluyendo las de su hermano menor, Raúl. Estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espiritista, y sobre todo, su parte moral, y como en lo íntimo, me hablaban con gran claridad, de los invisibles que se comunicaban conmigo, lograron transformarme, y, de un joven libertino e inútil para la sociedad, han hecho de mí, un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria, y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas. Al regresar a su natal Coahuila, con 30 años de edad, además de continuar con los negocios de su padre, Francisco Madero Hernández, fundó la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, con la intención de propagar el espiritismo. Y en este centro espírita, él era quien recibía todos los mensajes, los cuales publicaba en varias revistas espíritas, usando el seudónimo de Arjuna y Bhima, ambos personajes del Bhagavad Gita. Su hermano Raúl dejó de comunicarse, y ahora recibía mensajes de unos seres que firmaban como B. J. y José Ramiro, los cuales le advertía de una lucha revolucionaria. Hoy sales para la gran capital de la República, más con el objeto de defender la buena causa del Congreso. No estarás solo en tan noble tarea, nosotros estaremos contigo, ten fe. En 1908, los espíritus le recomendaron irse a su hacienda Australia, para escribir un trabajo que tendría una resonancia inmensa. De esta labor, salió La Sucesión Presidencial en 1910, un libro donde se señalaban los errores de Porfirio Díaz, y la necesidad de tener elecciones justas para elegir al presidente. Lo cual le hicieron muy popular, y más adelante, un candidato a la presidencia. Al año siguiente, fue arrestado en San Luis Potosí, por ultraje a las autoridades e intento de rebelión, y estando encarcelado, y daría el Plan de San Luis, un documento donde se convocaba al levantamiento de armas, para culminar con la dictadura de Porfirio Díaz, y establecer elecciones libres y democráticas. En sus memorias, Madero explica que la sucesión presidencial, y el Plan de San Luis, los escribió dirigido por los espíritus de José María Morelos, y Benito Juárez. Queridísimo hermano, principiaré por felicitarlo muy cordialmente, por los triunfos que ha obtenido usted sobre sí mismo, los cuales lo ponen en condiciones de emprender con éxito la obra colosal de restablecer la libertad en México. El triunfo de usted va a ser brillantísimo, y de consecuencias incalculables para nuestro querido México, BJ. Además, le dieron una fecha para actuar, el 20 de noviembre de 1910. Hablaba yo también del presidente Madero, del presidente Cárdenas. Se sabe poco, pero el presidente Madero era un fiel seguidor de Benito Juárez. El presidente Madero era
simpatizante de la doctrina espírita y en sus apuntes dejó escrito que recibía mensajes de Benito Juárez. En sus apuntes aparece el mensaje y la B y la J. Siempre respetó a Benito Juárez. Eventualmente, tras explotar la revolución, Porfirio Díaz huyó a Francia, y al final de esta, Madero asumió la presidencia. La prensa lo atacaba fuertemente con burlas, llamándole el loco que se comunica con los muertos, aprovechando la libertad de expresión que él les había otorgado. En 1903, un mensaje de su hermano Raúl le advertía que su destino será hacer una revolución, que será sacrificado, y debería perdonar a quien lo traicionaría. 10 años después, esta profecía se cumple, al ser asesinado en un golpe de Estado, por órdenes de Victoriano Huerta. Madero estuvo tan solo 15 meses en el poder, y tenía tan solo 39 años de edad al morir. Ahora, saben la deuda histórica que tiene México con el espiritismo, codificado por Allan Kardec. Y cómo, de la mano de un medium, unos espíritus impulsaron la revolución, y como Madero se convirtió en el único presidente, medium espiritista, de la historia.